Llegó el miércoles y es tiempo de despertar nuestra conciencia ecológica junto a Santiago Lobeira en Reverdece tu Vida. Y el día de hoy, obviamente, no puede dejar de concientizarnos en algo muy importante que es ahorrar el agua. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Adri. Bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Hoy sí nos Muy vas bien. a dar muchos tips para que podamos ahorrar agua, porque nos tenemos que concientizar, independientemente de que ya subió el agua y de que ya nos cuesta un poquito más, tenemos que tener Fíjense, conciencia. hace poco participé en la carrera del agua. De hecho, voy a ver si estoy viendo, a ver si traemos al organizador de... ¿Qué es esto? De Live Earth. Es una carrera para crear conciencia respecto de la problemática del agua. Y la razón por la cual corrimos 6 kilómetros es porque alrededor de 1 billón de personas es lo que tardan todos los días en poder tener acceso a agua potable. 6 horas. 6 6 kilómetros. Ah, de los que van Tienen que caminando. caminar 6 kilómetros para poder accesar agua potable. En las ciudades como en México, pues estamos acostumbrados a abrir la llave, Y tenerla, utilizar el claro. agua y tenerla de una forma muy fácil. Exacto. Y esa es precisamente la razón por la cual me gustaría hablar de tips de cómo podemos ahorrar muchísima agua en nuestra casa y de darle el valor, ¿no?, que debemos de darle a este elemento que es vital para nuestra subsistencia. Así es. Y pues bueno, esa es... Sí, sabemos que hay escasez también para el abastecimiento de agua. De hecho, hay algunas comunidades en las cuales sí tienen como un horario que te dicen de 11 a 5 de la tarde tienes agua. claro. Las demás horas no lo tienes, entonces tienes que prever ese tipo de situaciones. Pero hay algunos especialistas, ¿tú qué opinas, Santiago, de que dicen que el agua es el petróleo del siglo XXI? Pues yo estoy muy de acuerdo con eso. En realidad, podríamos vivir sin electricidad, pero vivir sin agua, Sí, claro. Es imposible. sería catastrófico. Y nada más les hago, yo ya he hecho el experimento de tratar de no utilizar agua, a ver qué pasaría, y es catastrófico, ¿no? Claro. ¿Cuáles dirías tú que son los problemas más graves que tenemos nosotros comúnmente para derrochar el agua? Pues yo creo que en donde más estamos gastando es en fugas que ni siquiera sabemos que existen y que por ahí se están yendo miles y miles de litros. Sí, claro. Y lo que hay que entender también es, mucha gente piensa que el agua pues es muy vasta, ¿no? En el mundo hay muchísima agua, pero el problema es que potabilizar el agua, o sea, el agua limpia para beber, para nosotros poderlo consumir, el porcentaje es muy pequeñito, ¿no? Entonces sí tenemos que aprender a cuidarla. Y pues bueno, yo creo que fugas es una de las, ¿no?, por donde Principales. se va muchísimo del agua que desperdiciamos. Y bueno, estos tips son muy importantes, pero si tú te quedaras nada más con 3 tips así de los más sobresalientes e importantes que tenemos que tener presentes en todo hogar, ¿cuáles serían, Santiago? Mira, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es saber cuánto estamos consumiendo, porque si no medimos no vamos a poder saber si en realidad existe una fuga o no. Pero esto igual viene en el recibo del agua. Claro, pero es como involucrarnos en conocer lo que nosotros estamos consumiendo para ver si viene al caso la cantidad de litros con lo que sí estamos consumiendo. Ajá. Yo creo que una de las donde se va mucho el agua es en los WCs, ¿no? En realidad estamos utilizando agua, los hombres, para deshacernos de la pipí, cuando en realidad existen tecnologías en donde ya no requieren agua, ¿no? Y me gustaría que pasáramos a ver la cápsula Ok, para claro. para que aprendamos de esto. Vamos. Un migitorio seco es el migitorio que no necesita agua para su funcionamiento. Prácticamente todos los migitorios utilizan aproximadamente de 4 a 6 litros de agua y estos migitorios funcionan con 0 agua. Hay un sistema el cual permite que la orina se vaya a la tubería y que crea una trampa de olor. El mantenimiento es igual que un migitorio convencional. Se tiene que limpiar con la misma frecuencia que se limpian los baños en el lugar público. Estas son unas bacterias que están concentradas en una especie de gel, y estas bacterias se comen los residuos orgánicos, es decir, todos los residuos de la orina que puedan quedar, las gotas que pueden quedar en un migitorio. Entonces, cuando se usa el migitorio, estas bacterias se activan, y al activarse se comen los residuos orgánicos que están en la superficie del migitorio. La válvula aquí es prácticamente el sistema con el que funciona el migitorio que no utiliza agua. Esta válvula es una válvula de policarbonato y está compuesta, adentro tiene una membrana. Esta membrana permite la entrada de la orina a la tubería, y por diferencia de presión se cierran estas paredes inferiores, y al cerrarse evita que los olores salgan a la superficie.
Con la humedad de la tubería y por el uso del migitorio, estas paredes siempre permanecen cerradas, evitando que los olores salgan a la superficie. Y esta membrana está encapsulada para que sea muy fácil cambiarla, nada más se utiliza esta pequeña llave para sacarla y cambiarla del migitorio. Así también se evita el contacto directo con esta válvula. Se da prácticamente en los lugares públicos porque no hay un hábito de tener un migitorio en casas. Prácticamente los migitorios siempre están en oficinas, en cines, en centros comerciales, en restaurantes, en todo lugar donde esté el público, pero en las casas la gente no ha tenido la visión de instalar un migitorio, aunque de todas maneras sería también un consumo menor de agua, porque un excusado puede gastar desde 8 hasta 16 litros de agua. Entonces también es mucho el consumo de agua para un uso de un hombre en un migitorio en una casa. Muchas veces la gente no se da cuenta de cuántos litros se están desperdiciando tan solo en los migitorios. No tienen bien calculado la cantidad de hombres que van al baño al día. Imagínate en una oficina en donde hay 100 hombres, estamos hablando de 800 usos para un migitorio, que si lo multiplicas por 4 litros, son más de 3.200 litros de agua en un solo día por consumo de migitorio. La gente empieza a ver cada vez más la necesidad de hacer un cambio y de adaptar nuevas tecnologías para ahorrar agua. Pues ahora sí que cada vez aprendemos más, ¿no? A ver, platícanos de estos migitorios, ¿no huelen? No huelen, en realidad es una trampa y es una tecnología pues muy eficiente. Sí han habido tecnologías en donde no funciona la trampa de olor y la gente dice, no, pues es que el migitorio forzosamente tiene que llevar agua y tenemos que gastar energía porque si no, no funciona. Y la realidad es que en los migitorios en donde se acumula el agua y se acumula la orina es el peor olor, ¿no? Estos que son secos, deja pasar el agua y tiene una trampa de olor y entonces evita que huela. Y ahora, imagínense ustedes si pudiéramos adoptar la cultura, que no la hemos adoptado, de instalar migitorios en nuestras casas. Imagínense si pudiéramos adoptar la cultura en Europa de ahorita, que las mismas mujeres están utilizando migitorios en lugares públicos, porque yo sé, porque les he preguntado, que ninguna mujer hace pipí paradas, ¿no? Digo, no hace pipí sentadas en lugares públicos, les da mucho asco. Entonces tenemos que empezar a adoptar este tipo de tecnologías que nos permitan ahorrar, porque si todos nosotros no hacemos pipí en un migitorio seco, imagínense la cantidad de litros de agua que vamos a ahorrar. Sí, no, bueno. Y bueno, ahorita se nos viene como que a la mente que ya hemos platicado algo sobre la campaña esta que hubo en Brasil, de una ONG, en el cual proponían hacer pipí dentro de la tina del baño. Eso es muy polémico, ¿no? Porque obviamente hay gente que le da mucho asco, las enfermedades o la falta de respeto a la siguiente persona que va a ocupar la tina. Pero esta es tu casa, pero igual le enjuagas un poquito ahí en lugar de que jales todo el migitorio. Sí, hay que entender que la orina es casi el 100% agua, ¿no? Es agua y minerales y sales, ¿no? Es cambiar nuestra cultura, pero bueno, sí entiendo que igual hay gentes que no quieran adoptar esa cultura, está bien. Podemos instalar aeradores, dejar de regar, ¿no? A las 12 del día, el pasto. Podemos checar que los excusados no tengan fugas, en fin, hay muchas formas de cómo podemos ahorrar agua. Y obviamente no podemos ir sin el tip de la semana. Claro. ¿Cuál es el tip de la semana, Santiago? Y bueno, el tip de la semana viene muy al caso, es detecta fugas de agua en tu casa, midiendo y analizando tus consumos de agua. Y algo de lo que queremos promover es instala migitorios secos, que yo creo que eso sería bastante bueno en tu casa y en tu oficina, ¿no? Sería bastante... Migitorios secos. Migitorios secos. Sería interesante probarlo, la verdad. Sí, exactamente, a ver qué tal funciona y yo creo que sí nos vamos a poder dar cuenta de la cantidad de agua que ahorramos y de que también vamos a pagar menos. Claro. Sí, no, ya estamos ayudando a nuestro planeta que de verdad es todo bien lo preocupante. que sea posible, hay que hacerlo. Gracias, Santiago. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Un placer estar aquí. Igualmente, buen día. Vamos a la cocina.